Ok, ya. Bueno, en perdón, vamos a resolver un segundo problema que tiene que ver, pues, con algo muy parecido con lo que hemos estado viendo en el primer ejercicio y también, pues, cuando ya se tienen como que varias etapas de extracción, ¿no? Ya, entonces aquí en el primer problema lo que nos dicen es que nos dan un sistema, ¿no? Nos dicen que hay una solución de ácido acético y agua, es decir, una mezcla al 30%, bueno, este 30%, si nos damos cuenta, se está refiriendo a el porcentaje de ácido acético, ¿no? Porque igual acá nos indican que es, o sea, el soluto, el compuesto de más importancia, y se va a extraer 3 veces con éter isopropílico, ¿no? Entonces, aquí nos están dando como una información de que, o sea, van a ser como varias etapas, por decirlo así, no es solamente una etapa como habíamos visto anteriormente, ¿ya? Y nos dicen que se utiliza 40 kilogramos de disolvente, en este caso del S, para cada etapa. ¿Ya? Nos piden calcular las cantidades y las composiciones de las corrientes que se generan. Y luego nos piden cuánto disolvente se necesitaría para obtener la misma concentración final en el refinado con una sola etapa. ¿Ya? Y luego vamos a ver qué significa esto, ¿no? Porque ahí parece medio confuso. Bueno, lo primero era recordar siempre identificar nuevamente los compuestos, el soluto, el diluyente, el solvente, ¿no? El soluto en este caso es ácido acético, el diluyente es agua, es el que acompaña al ácido acético inicialmente, y luego está el solvente con el que se va a extraer el ácido acético, que sería el éter, ¿ya? Ahora, aquí nos dicen que se está extrayendo en 3 etapas. ¿Eso qué significa? Y, digamos, ¿cómo nosotros lo podríamos representar? Sería más o menos como este esquema, ¿no? Lo que hemos visto anteriormente, en el primer ejemplo, sería simplemente una etapa de extracción, ¿ya? Pero aquí la única diferencia es de que lo que habíamos mencionado, ¿no? Se generan dos corrientes, el extracto y el refinado, ¿ya? El extracto era donde nosotros sacábamos la mayor cantidad del soluto y el refinado tenía un poco todavía de soluto, pero en menor cantidad. Entonces, lo que se hace en estas etapas es de que eso que está quedando en el refinado se ingresa nuevamente a otra etapa de extracción y pues aquí el refinado funciona como si fuese ahora la nueva alimentación, como si fuese perdón, el nuevo F, ¿no? Entonces, esta siguiente etapa simplemente se evalúa de la misma forma, ¿no? Ahora, solo lo único que cambia es de que la alimentación o el F sería lo que está saliendo, es decir, el R1, ¿no? Y para la tercera etapa sería muy idéntico, únicamente de que pues, lo que esté ingresando sería, ya no sería F, sino sería este R2, ¿no? Que es lo que es el refinado de la segunda etapa. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar cada una de las etapas, básicamente para saber las composiciones de todas las corrientes, ¿no? Bueno, entonces, a partir de eso, lo otro importante es simplemente volvemos a recordar de que acá nos dan normalmente pues, de dato esta tabla del equilibrio líquido-líquido. Nos da mucha información, ¿no? Bueno, un montón de datos, pero lo que siempre debemos reconocer es qué datos vamos a utilizar para graficar. Entonces, aquí lo que debemos recordar es que debemos identificar, aquí ya nos dicen, ¿no? Cuál es el refinado y el extracto, pero a veces nos dicen, pues, la capa orgánica, la capa, acuosa. Entonces, simplemente recordando, el refinado, debemos recordar, es el que contiene en mayor proporción el, el, perdón, el diluyente, es decir, agua, ¿no? Este contendría en mayor proporción agua. Por eso es de que acá, por ejemplo, el agua que es B, si vemos, está como mayor cantidad, ¿no? En cambio, el extracto es el que tiene en mayor proporción el solvente, es decir, el éter, ¿no? Entonces, aquí nos damos cuenta que el S es en mayor proporción. ¿Ya? Entonces, ahora, para graficar, lo único que debemos recordar es nuevamente, ¿no? Que acá arriba va el soluto, el ácido acético, acá abajo va el agua, el diluyente, y aquí ese es el éter, ¿no? Y para graficar, ¿qué cosa necesitamos? Necesitamos que este lado sea la parte o el porcentaje de ácido acético, o la fracción de ácido acético, y en este caso sería la fracción de qué cosa, de S, ¿no? De, en este caso, éter. Y bueno, acá la fracción de A, ¿no? Hacia C. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de acá lo que vamos a extraer simplemente es los porcentajes de éter y el porcentaje de ácido acético para los dos casos, ¿no? Entonces, simplemente los pasamos acá como está en la tabla, y a partir de estos datos ya es donde vamos a sacar la curva, ¿no? Que habíamos visto anteriormente, esta curvita, más o menos así, que representa el refinado y el extracto en el equilibrio. Entonces, lo único que hacemos es, ahora sí, lo llevamos a Excel nuevamente, ya. Entonces, ya hemos visto más o menos cómo armar este diagrama. Igual lo voy a mencionar rápidamente, simplemente es que queremos de aquí colocar los datos con, con cuidado, ¿no? Aquí está el refinado. Si observamos el refinado, simplemente lo que he hecho es coger estos datos, es decir, primero el S, debemos recordar, es que es como el X, ¿no? Por eso aquí lo pongo valores de X, y en el caso del eje Y sería el ácido acético, ¿no? Para el refinado. Y lo mismo hago para el extracto, ¿no? Nuevamente, el extracto aquí, el X es de acá, el éter, y el valor de Y sería
el ácido acético, ¿no? O el valor D. Una vez tengo eso, lo grafico, me sale esto, y lo que hago es generar las líneas de unión, ¿no? Entre los puntos, ¿no? Entonces, con esto yo ya tengo como el gráfico normalmente que se realiza, ¿no? Igual lo puedo hacer a mano o en Excel normal, ¿no? Bueno, estas líneas sí son así que se generan, ¿no? Poniendo las líneas de acá, ¿no? Ya, bueno. Entonces, debemos recordar que lo primero siempre es reconocer, pues, los datos que vamos a tener, ¿no? Ya tenemos la gráfica, entonces ahora lo que vamos a hacer es ver qué datos tenemos y qué cosas nos faltan. Entonces, lo que nos dice es la información de que a la entrada hay una mezcla, digamos, de ácido acético y agua, que es de 100 kilogramos, ¿no? Que nos dicen 100 kilogramos. ¿Ya? El XF, que sería la composición inicial del ácido acético en la alimentación, en el F, es 30%, ¿no? 0.3. Nos dicen que el solvente que se utiliza es 40 kilogramos en cada etapa. Quiere decir que para la primera etapa, que es el análisis que voy a hacer inicialmente, es decir, esta etapa, para la primera etapa, pues el solvente es 40, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos estos IS1 y IS2. ¿Qué cosa representa esto? Esto representa el porcentaje o contenido de ácido acético en la corriente S. Pero como estos son puros, nos dice que es puro, entonces lógicamente todo lo que está entrando, o sea, el porcentaje de ácido acético que entra por S es cero, ¿no? Porque ninguno tiene es puro, cero. Y finalmente, lo que ya recordemos del balance, lo que podíamos extraer es la mezcla total, ¿no? La mezcla total, masa es F más S, ¿no? Igual aquí estoy poniendo números para que se entienda que esto es de la primera etapa, segunda etapa. Entonces, la mezcla 1 o la mezcla de la primera etapa sería igual al flujo, bueno, perdón, la alimentación 1, F1 y más S1, ¿no? Aquí entonces, esto es simplemente sumar los valores, F más S es 140. ¿Ya? Entonces, lo que debemos recordar es que siempre nosotros para luego hallar las composiciones del refinado, el extracto, lo que siempre debemos identificar es el punto de mezcla, el punto de mezcla M. Ahora, ese punto de mezcla, ¿cómo lo vamos a hallar? Es normalmente a partir del balance. ¿Qué cosa lo que debemos hallar? Es hallar el XM1. Este XM1 es simplemente cuánto porcentaje de A, o en este caso de ácido acético, hay en la mezcla total. ¿Ya? ¿Cómo calculamos eso? Simplemente aquí despejando, ¿no? Así recordamos este de acá, vamos a no olvidar. Si recordamos, este M1 por X1 es igual a todo esto, ¿no? El F nos dan de dato, el X1 también nos dan de dato, el S nos dan de dato es 40, el IS1 como esto es puro, esto es 0, ¿no? Entonces, todo esto se vuelve 0, y el M1 ya lo hemos calculado, ¿no? 140, entonces simplemente haríamos despejar esto nada más. Despejamos, y lo que ya tenemos es justamente acá, ¿no? Igual acá ya está como con la fórmula, simplemente reemplazar esos valores. Ya, entonces me queda que la composición es 0.214 en fracción de ácido acético. Entonces, ese punto sirve para nosotros para guiarnos, para generar ese punto de mezcla, ¿no? Entonces, aquí lo que sigamos es que del gráfico, del punto de mezcla, digamos, es donde vamos a obtener luego las composiciones de E1 y R1, que es extracto 1 y refinado 1. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a obtener las composiciones de esto y esto, ¿ya? Entonces, de la primera etapa. Ahorita estamos hablando de toda la primera. ¿Ok? Entonces, ya tenemos este valor. Entonces, ¿cómo lo ubicamos? Lo primero es siempre hacer una línea de unión, bueno, una recta que una el F con el S, ¿no? Es decir, la alimentación con el solvente de la primera etapa. Lo que debemos recordar es que la alimentación tiene un porcentaje de 0.3 de ácido acético y no tiene nada de S, ¿no? En este caso el S es éter. Entonces, por eso es que está ubicado aquí en este primer punto. Acá lo voy a poner este primer punto F, ¿ya? ¿Y dónde lo unimos? Con el punto de S, ¿no? ¿Por qué? Porque S es 100% éter, entonces no hay nada más, ¿no? Por eso es que unimos esto, ¿ya? Esta es la primera línea que nos va a ayudar a identificar el punto de mezcla. Ahora, ¿cómo hallamos ese punto de mezcla? Utilizando este valor de X, M1, que es el valor de la fracción en el punto de mezcla. Entonces, lo que hacemos, como esta es la fracción de ácido acético, ubicamos ese valor, ¿no? Es 0.21, está más o menos por acá, ¿no? Por esta recta esta recta rosadita, se mira acá, ¿no? Ya, más grande, ahora sí. Esta de acá, ¿no? Esta línea, bueno, 0. Y tal, que no se nota, bueno, muy bien, pero este es, ¿no? 0.21. Entonces, lo proyectamos, ¿no? Lo que hacíamos era proyectarlo, lo proyectamos, y donde choca, pues identificaríamos el punto de mezcla 1, por eso aquí ya lo he puesto, ¿no? M1. Este es el punto de mezcla 1. Este punto de mezcla, ¿para qué sirve? Para que nosotros, utilizando ese punto, lo que vamos a hacer siempre es eh, como proyectar estas líneas de unión, las verdes, ¿no? Las líneas de unión que es de los mismos datos de equilibrio,
Lo que vamos a hacer es, pues, más o menos hacer así, ¿no? O sea, aquí hay varias líneas y alguna de esas líneas pasa por el punto M, ¿no? Siguiendo la misma tendencia. Y en este caso, coincidentemente, esa línea pasa por el punto de unión que ya nos dan de dato. Entonces, ya ahí no necesitamos hacerlo, por decirlo así. O pasa o es muy cerca, ¿no? Entonces, podemos utilizar más o menos esos datos que ya tenemos, ¿no? Entonces, lo único que haríamos es, pues, como ya tenemos ahora esta recta, entonces lo voy a poner nuevamente igual aquí, por si acaso. A ver, ya, ahora sí. Nuevamente lo que haríamos simplemente es unir esa recta, pues acá, no sé si este es, ajá, entonces más o menos ahí sería, ¿no? Ya, entonces ese sería el primer punto que une justamente donde choca, debemos recordar que ahora ya identificaríamos el refinado uno y el extracto uno. Ya. Como ya tenemos eso, ¿qué es lo que debemos hacer? Simplemente proyectamos acá, va. Y este valor que choca sería el porcentaje de ácido acético. Para debemos recordar que la notación de la fracción de ácido acético normalmente lo ponen como X, ¿no? Entonces vamos a poner X1 para saber de que se refiere la composición del extracto, o sea, del ácido, el porcentaje de ácido acético de la primera etapa, o sea, del primer refinado, por decirlo así, ¿no? Y lo mismo vamos a hacer para el E1, ¿no? El E1 lo proyectamos, más o menos lo aproximamos por acá y con esto vamos a ver la composición. Para el E1 normalmente le ponen Y1, ¿ya? Que sería bueno, el porcentaje de ácido acético del extracto 1, ¿no? De la primera etapa. ¿Ya? Entonces, con esos datos simplemente es proyectar, proyectamos y ¿qué cosa hallamos? Este valor aquí, lo voy a poner, perdón, aquí está. Ya, entonces, una vez el gráfico, con el gráfico de las composiciones, lo que podemos hallar es justamente lo que decía esto, ¿no? El primer valor de X1 es la composición del refinado y 1 es del extracto, ¿no? De acá. Ya, sería 0.26 más o menos y 0.2 es como yo lo he aproximado. Una vez tengamos estos ya las composiciones, digamos, de extracto y refinado de la primera etapa, lo único que necesitamos hacer es luego reemplazar con esta, bueno, esto viene de la ecuación, perdón, del balance de masa de componentes, simplemente, bueno, igual ya lo podemos poner directamente. Entonces, es igual a m multiplicado por x m1 menos x1. Bueno, siempre que hablamos esto, o sea, si estamos hablando del extracto 2, sería m2, sería la composición de mezcla 2, sería el x2, así, ¿no? Por eso es que aquí aparece. Entonces, calculamos E1 y R1, ¿no? Entonces, calculamos E1. E1 sería, pues, simplemente reemplazando, ¿no? El M1 está por aquí arriba, 140. El XM1 está acá, el X1, ya, simplemente le hacemos es I1, ya, reemplazamos y ya tenemos este valor, nos sale 45.61 kilogramos, que sería el flujo, y para calcular R simplemente tendríamos que restar nada más del balance, sería el M menos el E, ¿no? M menos E, ya nos da R. ¿Ya? Entonces, con esto, en realidad ya hemos calculado los flujos y las composiciones, ¿no? O sea, sabemos cuánto sale y a qué porcentaje está saliendo de la primera etapa, ¿no? De la primera etapa. Okay. Entonces, pero pues como nosotros no tenemos solamente una etapa, sino tenemos 3 etapas, entonces lo que debemos hacer es seguir avanzando con las demás etapas. Ahora, ¿cómo seguimos avanzando? Como mencionaba, lo único que va a cambiar, el análisis es idénticamente el mismo, lo único que nosotros debemos cambiar es de que en vez de tener F, ahora vamos a tener R. O sea, ahora, este F2, puedo decirlo así, si esto es F1, este F2 sería R1. ¿Ya? Entonces, igual, eso lo estoy poniendo acá, yo lo estoy haciendo el análisis por cada etapa. Entonces, para la segunda etapa, el procedimiento es el mismo. Para la etapa 2, lo que hago es igual poner los datos iniciales para no confundirme. Lo que decía, que el F2 ahora es mi R2, ¿no? Perdón, mi R1. O sea, el refinado, el primer refinado que sale. Entonces, este valor es directamente de acá, entonces yo lo copio nada más. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es este nuevo? Hablábamos de XF, que sería la composición de ácido acético. Ahora, esa composición es justamente la composición con la que sale este refinado 1. ¿Y cuál es su composición? Es este 0.26. Entonces, ahí lo pongo de acá, ¿no? Igual lo pongo acá de la primera etapa, justamente, lo que sale de la primera etapa del refinado, ¿no? El S2 no cambia porque nos dicen que cada etapa es 40 kilogramos, entonces no hay problema. Esto habíamos dicho que para cada etapa era 0 porque no, el solvente entraba puro, ¿ya? Y el M2 ahora ya, pues como mencionaba, ¿no? Ya no es M1, una mezcla 1, sino ya va a ser una mezcla 2, que sería esto, ¿no? O sea, la segunda etapa. ¿A qué cosa sería igual? Al F2, bueno, yo le estoy poniendo F2, ¿no? Es decir, lo que está entrando acá, este F2 más el S, ¿no? O S2, ¿no? Que sería lo mismo. Simplemente lo que hago es sumar, es decir, el F2, que yo he calculado, es el R1 lo mismo, más el S2, que sale este valor. ¿Qué cosa hacemos? Seguimos haciendo el mismo procedimiento. Ahora, ¿qué vamos a tener? Vamos a hallar cuál es el punto de mezcla de esta segunda etapa.
¿Cómo hacemos? Hacemos exactamente el mismo procedimiento. Del balance de masa usamos esta fórmula. Es de acá despejando, ¿no? O sea, se hace lo mismo, ¿no? Si recordamos, simplemente vamos a despejar aquí, aquí en vez de ser F1 va a ser F2, aquí va a ser el X1 y así, ¿no? En vez del XF, y así, ¿no? Esto, perdón, esto es XF. Ok, entonces simplemente lo que va a cambiar es eso nada más. Entonces, a nosotros al reemplazar ya con los datos, o sea, al despejar XM2, simplemente acá usando los datos, nos va a salir este valor. ¿Ya? Entonces, simplemente lo reemplazamos. Sale 0.18. Esa es la nueva composición de el ácido acético en la mezcla acá, en la etapa 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nuevamente, como hacíamos inicialmente, ¿qué cosas es lo que debemos ahora unir? Sería, anteriormente lo que uníamos primero, la primera recta que hacíamos era el F1, acá, ¿no? Uníamos el F1 con el S. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Exactamente lo mismo. Vamos a unir ahora, ya no sería F1, sería el F2 con el S2. ¿Ya? Pero si nos damos cuenta, el F2, ¿qué cosa es? Es el R1, o sea, el refinado 1. Entonces, nuestro punto sería este mismo R1. ¿Ya? ¿Y cuál sería el otro punto? El S. El S no cambia porque es lo mismo, o sea, la composición es la misma. Entonces, pues lo que necesitamos hacer es simplemente unir el R1 con el S, ¿no? Parece directo, ¿no? Parece más fácil. Lo único que vamos a hacer es hacer eso. Vamos a unir, a ver, vamos a ver. El R1 con el... Ay, creo que este no era R1 con... Ahí te Ya. Vamos a unir el R1 con el S1. Ya. Entonces, ahora tenemos esta línea verde, que sería la línea que une pues, la alimentación R1 con el S. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Como ya tenemos eso, hacemos lo mismo de la primera parte. Vamos a utilizar el dato del punto de mezcla 2, es decir, esta composición de mezcla, perdón, para hallar el punto de mezcla 2, o el M2, ¿no? ¿Cómo hacemos? Simplemente ubicamos esto, ¿no? Dicen que es 0.18, 0.18, entonces vamos a 0.18, entonces vamos a acá lo grande. 0.18, ¿dónde estaría? Estaría más o menos donde lo he puesto acá, esta línea, ¿no? No se ve mucho, pero donde choca ahora con el punto, perdón, con la línea verde, ese sería el punto de mezclados. Entonces, ahí lo he puesto como M2, ¿no? Para no olvidarnos. Entonces, ese M2 es el punto de mezcla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora con el punto de mezcla? Hacemos exactamente lo que hacíamos anteriormente, ¿no? Es como proyectamos utilizando de referencia esas líneas de unión para saber más o menos dónde estaría, ¿no? O sea, a lo que me refiero es de que hay una línea, hay un par de líneas donde más o menos pasan por nuestro M2, ¿no? Eso es ya aproximando más o menos, ¿no? Entonces, y esa línea nos va a dar justamente el refinado 2 y el extracto 2, ¿no? Que es lo que nos estamos buscando. Simplemente es aproximar, entonces esta línea ya más o menos yo la he construido, así que lo voy a poner acá. Sería más o menos, pasa por M2, sería por acá, ¿no? Aproximadamente, por ahí. Ya, más o menos por ahí. Ya. Entonces, esto nuevamente lo que nos indica ahora es el refinado 2 y el extracto 2. O sea, ¿qué quiere decir? Que como ahora ya estamos analizando la segunda etapa, lo que vamos a hallar es justamente estas etapas, vamos a hallar la composición de E2 y R2. Entonces, es idénticamente lo que hemos hecho en la primera etapa, simplemente vamos a identificar las mismas cositas, ¿no? Es igualito. Entonces, de la gráfica, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente, pues, proyectamos acá, ¿no? El R2, que nos va a dar el X2, ¿no? O sea, la composición del soluto del ácido acético. Aquí R2 más o menos es 0.226, algo así lo aproximado, ¿no? Más o menos. Y el I2, que es del extracto, sería, pues, más o menos aquí, ¿no? El I2 por acá, ya, bueno, ya me fui, pero más o menos por ahí, ¿no? Sería 0. Aquí lo he puesto, ¿no? 0.098, por ahí. ¿Ya? Simplemente es revisar eso, y ya, entonces con eso ya tendríamos las composiciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente ahora es calcular nuevamente el R2 y el E2. ¿Cómo lo calculamos? Con esta expresión de acá. Es lo mismo. ¿Qué es lo que necesitamos aquí? Es el X, en vez de M1 va a ser XM2, ¿no? Por eso aquí pongo todos los datos, en vez de X1 va a ser X2, que ya tenemos, entonces simplemente reemplazar, hallamos el E aquí lo estamos hallando abajo, reemplazamos el M2, todo igualito, y el R simplemente sería la diferencia, ¿no? Sería la diferencia entre el M2 menos el E2, ¿no? Entonces, y con esto ya tenemos la cantidad que sale, ¿no? Esto debería estar en kilogramos. Y entonces con esto, pues lo que ya tenemos es la composición y cuánto sale, o sea, E2 y R2, ¿vale? Entonces,
Nos queda una última etapa. Lo que hacemos es exactamente lo mismo que las anteriores etapas, solo que, pues ahora, como mencionaba, ahora este R2, o sea, el refinado 2 que está saliendo va a ser mi F3, o sea, la alimentación 3. Y el solvente no cambia la cantidad, entonces, todo es lo mismo, ¿no? Solo que tengo que cambiar los valores. Entonces, ahora, para la tercera etapa, exactamente lo mismo, vamos a poner los datos, ¿ya? Ahora, el F3 es mi R2 y el R2 es esto, lo copio nada más. La composición con la que entra ese F2 es la composición con la que está saliendo el R2. Entonces, lo que sale el R2 es X2, entonces simplemente lo copio nuevamente. La cantidad de S nos decían que cada etapa es 40, entonces sigue igual. Entonces, y S es 0 porque es puro, y pues ahora ya estoy calculando el M3. La mezcla 3 sería la suma, ¿no?, de los dos. Y ese es el valor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nuevamente? Hallamos el valor del porcentaje de ácido acético en la mezcla, el XM3. ¿De dónde lo sacamos? Nuevamente del balance de materia. Simplemente reemplazamos los valores que ya tenemos y nos va a salir. Entonces, este ya sería simplemente reemplazando acá esto, F por X, F más S por su IS es igual, así, ¿no? Entre este valor, ya tenemos el XM3. Aquí sale 0.55, perdón, 0.155. Entonces, pues, ¿qué es lo que debíamos hacer nuevamente? Pues volvemos, ¿no? Para nosotros poder hallar el punto de mezcla 3, lo primero que debemos hacer es, pues, unir el F3 con el S3, ¿no? O sea, la alimentación con el solvente. ¿Eso qué hacemos? Lo vamos a unir. Pero si nos damos cuenta, el F3, ¿qué cosa es? Es el R2. Entonces, simplemente lo que haríamos es algo muy similar a lo de la etapa 2. Simplemente tendríamos que unir R2 con el S. ¿Y eso cómo lo unimos? Acá lo voy a poner con esto de naranja. Sería perdón, el R2 debe unirse con, no sé si se ve, con el S1, más o menos, ¿no? ¿Ya? Entonces, una vez yo he hecho eso, yo ya he unido el R2 con el S2, o lo mismo decir mi F3 con el S3, es lo mismo, ¿ya? Lo que debemos hacer ahora simplemente es usar el dato que ya hemos calculado de la composición de la mezcla 3, ¿no? XM3, que es 0.15. Entonces, buscamos, entonces, buscamos esa composición de 0.155 y yo lo he puesto más o menos acá, ¿no? Esta línea que se ve, más o menos acá, y por ahí choca. Entonces, nada, lo que hacemos, ¿no? Ya sabemos que donde choca es el punto de mezcla, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Nuevamente, ¿no? Aproximar con estas líneas de unión más o menos por dónde estaría pasando, ¿no? Pues por acá, más o menos, aproximamos así, donde más o menos estaría, ya. Bueno, entonces, si más o menos lo aproximamos, representaría más o menos esto de acá, ¿no? A ver, lo voy a poner, a ver, choca acá, ¿por qué no ayuda? Ah, ya, por aquí. Ya, entonces, más o menos sería por ahí, ¿no? Ya, yo lo estoy aproximando, aprox. Ya, entonces, sería más o menos ahí, ¿no? El M3 o el punto de mezcla 3. Entonces, esta línea negra, nuevamente, ahora lo que nos va a indicar es, ¿qué cosa? El refinado 3 y el extracto. Entonces, con esa información, pues, ya yo voy a poder calcular ahora sus composiciones, ¿no? Es decir, esto es de acá, ¿no? Las proyecciones. Sería, para este sería el X3, y para esto de acá, si lo proyecto del E3, lo proyecto medio chueco, no importa, pero este ya sería ahora el I3, ¿no? Simplemente esos datos lo anoto con cuidado y pues ahora voy nuevamente acá. Sí, ya. Entonces simplemente voy nuevamente acá. Ya tengo el X3 y el I3, ¿no? Yo lo aproximado 0.2 más o menos por ahí, 0.2 aquí aproximadamente, y el I2, perdón, el I3 sería 0.08 aproximadamente, ¿no? Ya, entonces, como ya tengo eso, nuevamente utilizo la misma expresión, la misma fórmula. Ya, la misma fórmula de acá, para hallar el valor de E3. El valor de E3 simplemente reemplazo los datos, reemplazo, en función de acá, ¿no? De los X3 y XM3. Ya. Y se reemplaza y ahora tengo el R3, ¿no? Y el R3 simplemente es con la diferencia, ¿no? Y ya. Entonces, con eso ya tengo la cantidad de los flujos, por decirlo así, cuando está saliendo, y sus composiciones, ¿no? Entonces, con eso yo ya he completado, o sea, yo ya sé cuánto sale y cuál es el porcentaje con el que sale, de todo, ¿no? De todo, ya sé completamente. ¿Ya? Entonces, con esa parte yo ya completé la primera parte que nos piden, ¿no? Calcular las cantidades y composiciones de las diferentes corrientes. Eso también sería lo que le denominan como el balance de masa también, ¿no? Porque ya con eso ya sé exactamente todo, ¿ya? Entonces, simplemente es hacer eso, ¿ya? Por decirlo así, ¿no? Para cada etapa, ¿no? Ahora, lo que nos piden luego es
nos dicen, ¿no? ¿Cuántos disolventes se necesita si se requiere obtener la misma concentración final en el refinado con una sola etapa? Eso que parece medio confuso, lo que nos quiere decir es que imaginemos que ya no son tres etapas, sino solamente es una etapa. Ya, entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Se va a agregar la misma alimentación, pero ahora yo no sé cuánto solvente voy a agregar. Pero la condición es de que yo debo agregar la cantidad suficiente de solvente para qué cosa, para que el refinado tenga la misma concentración que la que tenía cuando había tres etapas. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí me debe salir este R, o sea, un R, un refinado que tenga la misma composición, o sea, que tenga un X3, ¿no? Que yo había hallado antes. Esa es la condición, ¿no? O sea, que me salga con un valor de X3. Es lo que me están diciendo. Entonces, bueno, y aquí sale un extracto y así, ¿no? Entonces, con esa información, lo que yo tendría que hacer es justamente es evaluar, ¿no? Entonces, ahora como solamente es una etapa, entonces yo ya tengo una cantidad distinta de cuánto solvente voy a usar. Y eso es lo que nos piden, ¿no? Nos piden cuánto solvente sería necesario para reemplazar, digamos, el proceso con una sola etapa para que me dé el porcentaje el mismo porcentaje cuando usaba tres etapas en el último refinado, ¿no? Eso es lo que nos da, ¿ya? Entonces, a partir de ese diagrama, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es esto mismo, ¿no? Bueno, aquí ya lo he puesto, me he olvidado. ¿Ya? Entonces, esto sería como el diagrama, ¿no? La entrada es la misma, ¿no? No cambia, ¿no? No dicen que va a cambiar. Es 100 kilogramos, el XF es 0.3, el 30% que nos daban de dato. La cantidad de solvente, ahora yo no lo sé, es lo que quiero hallar. Esto va a generar un extracto, yo no sé sus composiciones, y va a generar un refinado, pero del refinado es la condición que nos dan, ¿no? El refinado debe tener la misma composición del tercer refinado cuando se usaba tres etapas, ¿no? Y esa composición del tercer refinado es este, ¿no? El X3, 0.2. Entonces, lo que yo voy a querer generar ahora es nuevamente este 0.2. Entonces, ¿cómo voy a hallar eso? Entonces, si te das cuenta, esto es como si fuese una etapa. Entonces, si nosotros utilizamos el gráfico, podríamos hacerlo de esa forma, ¿no? Entonces, igual, aquí entonces lo podríamos hacer gráficamente, ¿no? Ahora, acá hay un problema que más o menos me he dado cuenta y es que en la resolución que ponen, por ejemplo, acá de este PDF, pareciese, o sea, me da la sensación de que está mal, porque es como que estarían asumiendo de que lo que ingresa no es F, sino lo que estaría ingresando es como este R2, ¿ya? ¿Por qué? O sea, ¿por qué digo eso? Porque con los valores que le sale, ahorita vamos a ver, pues, ¿por qué digo eso? Con los valores que le sale, eh, no da exactamente los mismos, o sea, la misma información que te dan al inicio, ¿no? Vamos a ver ya. Vamos a ver cómo supuestamente lo hacen y cómo parecería que sí es correcto. Ya, entonces mira, en la resolución esta de acá, lo que te dicen es de que, pues como ya va a ser la misma etapa y todo, ¿no? Entonces, aquí ellos, por ejemplo, consideran, ¿no? F, X, F lo mismo y la expresión de lo que entra, ¿no? Pero ¿cuál es el dilema? Que ellos utilizan el mismo punto del punto de mezcla 3, o sea, este M3. Utilizan como si, o sea, como si llegase nuevamente a eso, ¿no? Eso sería verdadero siempre y cuando yo partiría, mi sola etapa partiría de dónde? De R2, ¿no? ¿Por qué? Porque si parte de R2, pues yo comenzaría nuevamente de acá, ¿no? O sea, lo que voy a poner esta línea medio rosada, ¿ya? Si yo parto de R2, lógicamente yo lo voy a unir con lo que entra, ¿no? Con S. La línea que habíamos visto sería esta, ¿no? Esta rosadita, la que estoy subrayando, ¿ya? Y para ese caso, el punto de mezcla, pues sí tendría sentido, ¿no? Más o menos iría en este punto que se había identificado anteriormente. ¿Para qué? Para que esto me dé la composición más o menos que yo estoy buscando. ¿Cuál es esa composición que yo estoy buscando? Es esta línea de acá, la azul que yo voy a poner, que es estas líneas de... Ay, no sé, mira bien, ya, ok, bien, ya. Este que estoy poniendo de celeste, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto es lo que representaba las líneas de unión, ¿no? Debemos recordar que es como, hacemos primero la línea rosada, estas que unen, y luego ya hacemos en referencia con estas líneas punteadas, las líneas de unión, ¿no? O sea, ¿y por qué digo que esto estaría bien? Porque si nosotros proyectamos, ¿esto donde choca? En este R3, y ¿qué composición tiene? 0.2 aproximadamente. Y esa sí es la composición con la que está saliendo de la tercera etapa, ¿no? Lógicamente, que es más o menos, 0.2 aproximadamente, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que pasa?
que en el problema no nos dicen que parte de R2, ¿no? O sea, sino, ¿qué cosa nos dicen? Nos dicen, acá, ¿no? Mira, dicen, si se requiere obtener la misma concentración del final en una sola etapa, entonces se entiende que acá lo que está entrando es el F. Entonces, si es que está entrando el F, entonces, a lo que me refiero es de que la línea que yo construiría no es esta rosada, sino tendría que partir desde el mismo F. O sea, ¿qué quiere decir? Que sería esta línea ahora roja que voy a poner, o sea, esta misma, ¿no? La azul. Porque yo nuevamente estaría yendo de F hasta S. ¿Ya? Entonces, yo estaría yendo de F hasta S, ¿ya? Y entonces, ¿cómo yo ubicaría el punto de mezcla? Entonces, ¿eso cómo lo puedo ubicar más o menos? Sabiendo qué cosa, la condición. ¿Cuál es la condición que yo tengo? Es que la línea que yo construya, necesariamente, ¿a dónde tiene que llegar? A 0.2, o sea, tiene que chocar acá en 0.2 porque esta es la condición que me da. ¿Y qué línea pasa por ahí? Justamente esta R3. Y esa línea R3, lo voy a poner ahora de amarillo para que se vea, es esta de acá. Y mira, si te das cuenta, ¿dónde choca con la línea roja que he construido? Choca en un punto distinto, que sería este punto celeste. Acá, ahora sí, celeste. Este punto. Entonces, este punto sí sería realmente el punto de mezcla que yo estoy buscando, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, es diferente al punto de mezcla 3 que ellos consideran acá en la resolución, ¿no? Entonces, este punto de mezcla justamente me da otro valor de el valor de XM, ¿no? XM, que es lo que yo estoy. Voy a poner acá, por ejemplo, de verdecito, ¿ya? ¿A qué me refiero? Que si yo lo proyecto, esto está más o menos acá, ¿no? Aproximadamente por ahí, más o menos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi XM, y aquí lo voy a poner, o sea, esta cosa que es XM, me estaría dando 0.12, 12.5 por ahí, más o menos. Y ese valor de XM es lógicamente distinto. ¿A qué cosa? Al valor de XM que ellos están asumiendo acá, mira. El valor de XM que ellos están asumiendo es 0.1516, o sea, el valor del punto de mezcla, pero de la tercera etapa, que era este de acá, ¿no? Entonces, eso me parece que estaría mal, o sea, porque ahí estarían, como digo, asumiendo que lo que ingresa una sola etapa sería el R2, ¿no? Pero no es así, porque lo que ingresa es el F. Entonces, este sería el valor real, ¿ya? Entonces, si eso, ahora nuevamente volvemos acá, voy a mostrarte nuevamente. Entonces, lo que te decía es eso, ¿no? Esto es lo que ellos están haciendo, es como que ellos estarían asumiendo este valor, o sea, donde choque es este punto M supuestamente para esa resolución, pero lo que nos damos cuenta es de que para esta cosa, ¿qué cosa nos da? Mira, si nosotros proyectamos, y esto es con esto, digamos, confirmo de que estaría mal, ¿no? Lo que hace. ¿Por qué? Porque mira, el punto donde chocan, o sea, asumiendo eso que te digo, ¿no? Que parten del R y todo, ¿dónde choca? Aproximadamente en, vamos a ver, ¿no? Este R, ¿dónde choca? En 0.23, vamos a poner, por eso le pongo 0.23. ¿Dónde choca el otro? En 0.8, ¿no? 0.08 más o menos. Y ahora, ¿cuál es el error acá? ¿Cuál es la cosa que me hace dar cuenta que no está bien? La misma condición que nos dicen, ¿no? O sea, ¿cuánto debería ser este X? Este X debería ser 0.2 aproximadamente. Está muy desplazado a lo que realmente debería ser, ¿no? O sea, ¿dónde debería chocar esta línea? Acá, en este punto rosadito. Acá debería chocar, ¿no? Y eso es lo que te estaba diciendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que están asumiendo aquí está mal, que no te da en la gráfica lo que se esperaría que es 0.2. Por tanto, entonces, la forma correcta que, según mi parecer, debería ser la de acá. Que es lo que te digo, ¿no? Esta línea, la azul, representa la línea que une F con S, ¿no? O sea, lo que le está entrando. Y esta línea amarillita se representaría justamente lo que digo, la línea necesaria para qué cosa, para que el refinado tenga 0.2, que es la condición que yo estoy buscando, ¿no? El refinado debe tener 0.2. ¿Ya? Entonces, y esa línea, entonces, yo veo, ¿dónde chocan ambas líneas? En este punto, ¿no? Y ese sí sería el punto de mezcla real. Este punto de mezcla real, entonces, este sería el correcto. Entonces, como ya tengo el punto de mezcla, ¿qué es lo que hago? Es identificar a qué altura están, ¿no? O sea, es decir, va a ser su porcentaje, ¿no? O sea, cuál va a ser el XM, en otras palabras. Y este es XM, me da más o menos 0.125, ¿ya? El X1 con esto sí sale 0.2, ¿no? Que es lo que te digo, ¿no? O sea, ¿cuánto debería salir bueno, X3 es lo mismo que X1, ¿no? Eh, y el I, pues 0.08, ¿no? Eso no importa mucho. Ya, entonces,
como yo ya sé estos valores y estos datos, ¿qué es lo que hago? Simplemente voy a calcular el S, o calculo el S simplemente del balance. Si te recuerdas, este balance de acá es el mismo que el de acá, ¿no? Es, a ver, es este de acá, ¿no? Es este de acá, es todo esto, ¿no? Es F1 por X, S1 es igual a M1 por X, pero como S y S, perdón, es cero, entonces esto se va, ¿no? Se va, ya, se va y se queda. Me queda esto, ¿no? Yo ya conozco F, es 100, XF lo conozco también, que es 0.3. El XM es lo que acabo de calcular con la gráfica, que sería 0.25. O sea, con esto, ¿qué cosa hay yo? El M. Y el M, ¿qué cosa es? Es el total, no sé, kilogramos. O sea, es la mezcla total. La mezcla total, ¿a qué cosa es igual? Es al flujo que ingresa la alimentación F más la cantidad de solventes. Simplemente despejamos, ese sería M menos F, y sería M menos F, ¿no? Y F es 100, ¿qué quiere decir? La cantidad solvente necesaria es 140. Y sale distinto, ¿no? Porque en el ejemplo, si utilizan ellos, el S le sale 91 nada más. ¿Ya? Entonces, igual eso yo te lo dejo más o menos a criterio para que lo cheques, pero me parecería que esto está, o sea, tiene sentido. Eh, pero igual si no, pues lo vas revisando. Pero más o menos, o sea, como te digo, el desarrollo es más o menos así. La lógica es, como te digo, eso así. O sea, tienes que construir, unes lo que ingresa para que luego ahí es el punto de mezcla. El punto de mezcla me va a decir la cantidad de refinado y extracto y así. Así se va avanzando, ¿no? En las etapas. Utilizo las ecuaciones que ya tengo y pues así se va construyendo. Y eso sería, ¿no? Eso sería el desarrollo. Ya. Aquí, aquí, aquí.